gracias Margarita. Bueno, decía, el próximo lunes tenemos la evaluación, eso implica algunas dificultades, no solo por el hecho de tener la clase a distancia, sino por el hecho de lo que significa una evaluación. En sí, primero necesitamos un instrumento de evaluación y lo segundo necesitamos que ese instrumento de evaluación sea fidedigno, sea fiel, sea confiable, ¿ya? Lo que yo necesito averiguar es si usted es capaz de resolver los problemas geométricos que se le han planteado tanto en la guía 1 como lo que le vamos a plantear en la guía 2. Los contenidos de esa evaluación del próximo lunes quedarán hasta lo que veamos hoy, que no es demasiado. De hecho, la idea de la clase de hoy es hacerla a lo mejor un poquito más corta, terminar antes de las 10. Para que mañana comencemos con la unidad 3, que ya sería la unidad 3, si usted tiene a mano, bueno, no necesita tener a mano, geometría de proporciones, es decir, nos vamos ya a entrar al paralelismo, la semejanza, etc., al teorema de Tales. Así que espero eso, reflexionarlo hoy día, resolverlo hoy. Les voy a enviar un correo, evidentemente, cuando tenga claro cómo vamos a hacer la evaluación. Es probable que la hagamos a través del aula virtual, que yo la escriba ahí y que tengamos un plazo de unos 60 o 90 minutos. No sé si será necesario que a lo mejor el lunes nos conectemos. Es posible que si la hacemos así, con un plazo establecido, se pueda realizarla en la medida que pueda durante ese día lunes. Yo creo que lo mejor es que nos conectarnos, y ahí hacer la evaluación, porque permitiría, por ejemplo, resolver dudas en caso de que aparecieran. Ya. Dicho eso, la semana pasada aprovechamos de ver varios... Profe, ¿Sí? Sí. ¿le puedo decir algo? Sí, porfa. Ya, lo que pasa es que tenemos un tipo de confusión ¿Ya? sobre la pauta de evaluación del trabajo 2. ¿Ya? ¿Ya? Lo que pasa es que hay un punto que dice sobre que uno tenía que dejar los elementos justos y necesarios en GeoGebra, ¿no es cierto? Ya, lo que pasa es que en esa clase yo, por lo que recuerdo, usted dijo que había que quitar solamente lo de la barra de arriba. ¿Ya? Y la mayoría dejamos los puntos también en La en el barra, lado izquierdo. sí, la barra algebraica. Las personas que dejaron la barra algebraica, les puse, me parece que en vez de 4, 3 puntos en ese Sí, tópico. Ya, mira, voy a sí, y lo hacerlo. que pasa, No, pero mira, voy a hacer lo siguiente. Esa clase fue la clase del miércoles pasado. La voy a revisar y si es como tú me lo dices, voy a volver a mirar toda la pauta y evidentemente va a cambiar un poco la evaluación de las personas que les bajé puntaje por ese aspecto. sí, porque es un problema para nosotros, porque igual como que no se entendió mucho esa parte, porque usted ese día quitó solamente la parte de arriba. Ya. Y nos estaría afectando también en la evaluación de la tarea 3. De acuerdo. Ya. Mira, no nos compliquemos en la evaluación 2 y en la evaluación 3. Voy a volver a mirar la evaluación 2 y a las personas que les bajé puntaje. Solo por eso, lo voy a reconsiderar, y para la evaluación 3 también lo vamos a hacer así. Es decir, si usted dejó la barra algebraica, la vista algebraica, pero todo lo demás, digamos, en el orden en el que lo habíamos establecido, vamos a tener todo el puntaje en ese aspecto. A partir de la tarea 4 en adelante, lo hacemos así. Mañana, por favor, ¿quién me habló a propósito? Es que como no... Fernanda. Fernanda, por favor, Fernanda, mañana recuérdeme, al principio de la clase, cuando empecemos a ver lo de GeoGebra, que explique bien cómo debiese quedar la pantalla cuando ustedes entregan una tarea, para que quede lo más Ya. claro posible. Pero para la Porque taller 2 y 3 lo vamos a hacer como, sin considerar la barra de algebraica. sí, porque la mayoría dejó solo esa barra, la barra de arriba la mayoría la quitamos. Sí, es cierto. ¿De acuerdo? Ya, profe.
Gracias. Ya, ok. Déjame anotarlo aquí, porque si no después se me va a olvidar y usted me va a decir, y con justa razón dice, ya, pues, ¿cómo es la cosa? Resaltaré aquí ver barra algebraica. Ya. Les decía, hoy día quisiera que viéramos dos cosas. Primero el perímetro y área del triángulo. Y eso supone una... A ver, yo supongo que todo el mundo sabe cómo calcular el perímetro. Para un triángulo de lados A, B y C, para un triángulo de lados A, B y C, su perímetro es A más B más C. Eso lo tenemos bien claro. Y probablemente el área del triángulo también lo tengamos claro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pensemos en un triángulo bien especial. Un triángulo que mide, es un triángulo rectángulo y además isósceles, es decir, que sus catetos miden igual, como este que está aquí en la pantalla. Sus catetos miden igual y además es un triángulo rectángulo. Si yo completo este triángulo con un triángulo exactamente igual, voy a tener, en este caso, un cuadrado del lado A. Y el área de este cuadrado sería A cuadrado. O sea, el área del cuadrado es A cuadrado. En el caso de un cuadrado. Ya voy a dejar este cuadradito aquí bien chiquitito. Por ejemplo, en este caso, el área del cuadrado sería 4. Y si yo quiero obtener el área del triángulo, el área del triángulo, en este caso el área del triángulo sería A cuadrado dividido 2. En este caso, ahora, si tengo un triángulo rectángulo cualquiera, por ejemplo este, tampoco me costaría demasiado determinar su área, porque si lo vuelvo a copiar, voy a tener ahora un rectángulo. En este caso, el área del rectángulo, vamos a suponer lo siguiente, que este rectángulo mide A en un lado y B en el otro. Vamos a... de A y B. En este caso, el área del rectángulo sería A por B. Y en el caso del triángulo, el área del triángulo es A por B dividido 2. La pregunta está, ¿qué hacemos con un triángulo que no es rectángulo? En este caso, si uno copia el triángulo que no es rectángulo, voy a tener un paralelogramo. Y quien recuerde, para el paralelogramo, se necesita la altura para poder obtener su área. Es decir, lo mismo que sería la altura del triángulo. El mismo caso de la altura del triángulo.
¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tomamos este triangulito y lo copiamos acá, vamos a tener un cuadrado, un rectángulo, perdón, de lados igual a la altura del paralelogramo y el otro lado igual a la base del paralelogramo. Entonces, para cualquier paralelogramo, el área es base por altura, vamos a ver ahora. Base por altura. Y en este caso, para el triángulo, su área, pero también sería la base por la altura dividido 2. ¿De acuerdo? Así que para cualquier triángulo, si alguien va a capturar pantalla, hágalo ahora porque me voy a ir al pizarrón. Profe, ¿Sí? pero en el paralelogramo, ¿cuál sería la B? Ya, gracias por mencionarlo, para dejarlo claro que cuando digo B me refiero a uno de los lados, por ejemplo este. Cuando me refiero a la altura, me refiero a la altura sobre ese lado que se estableció Ya. como base. Hay que sacarle... Entonces, para cualquier triángulo, su área es el semiproducto de un lado por la altura sobre ese lado. Se dice, conociendo que sería la base por la altura dividido entre 2. Ahora la base, la elección de la base es arbitraria, porque puede ser cualquier lado del triángulo. Pero hay una segunda forma para obtener el área de un triángulo. No sé si les suena la fórmula de Herón. Herón de Alejandría, matemático griego. Esa formulita, o esa forma de calcular el área un poquito más compleja, porque teniendo un triángulo cualquiera de lados A, B y C, el área sería área conociendo solamente la medida de los lados, es solamente la medida de los lados, sería el área igual a la raíz cuadrada de S por S menos A por S menos B por S menos C. Y ahí cabe preguntarse, ¿qué es S? S es igual al semiperímetro, es decir,
a la suma de los lados sobre 2. Qué posible. Es posible, Hola, papá. Ya vamos. es posible calcular el área del un triángulo conociendo solamente la medida de sus lados, ¿ya? Uno es tuyo, el otro es mío. ¿Sí? ¿Cómo hacerlo? Ahí. Entonces, hay otra forma también. El área del triángulo, el área del triángulo, conociendo el radio de la circunferencia inscrita. Y vimos cómo se obtiene esa circunferencia. En ese caso, conociendo el radio es, o sea, el área es el radio multiplicado por el semiperímetro. Una inspección sencilla, esta formulita les puede ayudar a ver que no es muy similar a la fórmula de Herón. ¿Ya? ¿Profe, multiplicado por qué? El radio por S. Conociendo el radio es el radio de la circunferencia inscrita. ¿Ya? Y el área, conociendo la medida de sus lados, es la raíz cuadrada del semiperímetro por el producto de la resta del semiperímetro por cada lado del triángulo. Y la última forma de obtener el área de un triángulo es área del triángulo conociendo el radio de la circunferencia circunscrita. Y sus lados. Y la medida de los lados. Al igual que el anterior, eso me faltó mencionar. Evidentemente, si necesito el semiperímetro, es porque conozco la medida de los lados. Y la medida de los lados. Y en este caso, el área será igual al producto de los lados dividido en 4 veces el radio de la circunferencia circunscrita. O sea, tenemos varias alternativas para el área de un triángulo. Ese es el semiperímetro. Acá está explicado ese. Lo voy a destacar con un texto más grande y un color más llamativo. ¿Ya? Ahí dejé destacado qué significa ese, el semiperímetro. El perímetro dividido entre 2. Profe, ¿Sí? ¿qué dice la última? Ah,
es igual a A por B por C. Dividido en 4 veces R. R es el radio de la circunferencia circunscrita. Voy a... Es que no se nota el 4, por eso. Ah, ya. Es que a lo mejor estos textos deberían ser un poquito más grandes. Los vamos a poner en mediano. No sé si ahí se ven mejor. Vamos a dejar también más o menos claro cuál es la circunferencia. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cuál era? ¿Qué era QR? Abajo la última QR que era. No le escucho bien. Es radio, la circunferencia. Ya, circunscrita. Mira, lo que acabo de dibujar en GeoGebra es la circunferencia circunscrita. ¿Ya? Por tanto, R grande sería este segmento. Este segmento sería R grande. Ahora, si dibujamos la circunferencia inscrita, necesito las bisectrices por lo menos de 2. Ahí tengo este. Vamos a ir borrando estas rectas. Y tengo la circunferencia inscrita. Entonces, el R pequeño en este caso sería este segmento. Creo que ahí queda un poquito más claro. ¿A qué me refiero con R pequeño y R mayúsculo? R minúscula y R mayúscula. Sí. La gracia de esta construcción, como les decía, es que independiente de hacia dónde lleve los lados o los vértices del triángulo, sigo teniendo eso como circunferencia inscrita y circunferencias circunscritas. Luego, los criterios de congruencia, voy a pasar al pizarrón, voy a tomarme un par de segundos por si alguien quiere capturar eso, cortarlo, copiarlo. Profe. ¿Me dan un segundo, por favor? Al tiro atiendo.
¿Alguien había hecho una pregunta? ¿O quería Yo. preguntar algo? Sí, dígame. ¿Qué significa, o sea, qué vendría siendo AD? ¿A B? AD. ¿AD? ¿Dónde está AD? ¿Dónde está AD, el radio? Ah, no, ya lo entendí. Ah, sí, yo también acabo de entender la El radio pregunta. de la circunferencia grande, ya. Claro, ahí tengo el radio de la circunferencia grande y el radio de la circunferencia pequeña. La circunferencia grande es la circunferencia circunscrita y la pequeña es la circunferencia inscrita. Y congruencia de triángulos, para terminar hoy. Esto, como son cosas que en general se han visto, lo podemos ver relativamente rápido. En términos generales, dos figuras son congruentes si todas sus medidas correspondientes son iguales. En particular, para los triángulos se necesita que tengan sus lados de igual medida y sus ángulos de igual medida. ¿Ya? Se utiliza el siguiente símbolo. ¿Ya? Porque en geometría no se puede hablar de igualdad de figuras, porque una figura simplemente es igual consigo misma, pero sí que tengan la misma medida. ¿Ya? Utilizamos este signo de igual con una pequeña pestaña, olita, figura, onda, tilde, no sé cómo quiera llamarle, sobre él. ¿Ya? Y en términos de GeoGebra, o sea, en términos geométricos propiamente tal, aquí podemos hacer dos figuras congruentes, ¿ya? Con etiqueta visible, etiqueta visible, etiqueta visible. Triángulos AB, de lados A, B, C y D. Con la simetría axial nos aparece un triángulo que mide exactamente igual. O sea, este triángulo tiene sus lados congruentes, sus ángulos congruentes. ¿Y a qué me refiero con ángulos congruentes? Por ejemplo, esos ángulos son congruentes con esos ángulos. Fíjense que el ángulo de 71.65 está opuesto al lado C. El ángulo de 69.19 está opuesto al lado A y el ángulo de 39.16 está opuesto al lado B. Entonces, teniendo los vértices del triángulo, vamos a decir lo siguiente. Estos triángulos son congruentes, puesto que todas sus medidas son iguales entre sí.
sea, también uno podría decir el triángulo ABC es congruente con el triángulo A', B', C'. Y esto porque hay alguien en la sala de espera, a ver. No. Y esto porque el lado AB, por ejemplo, es congruente con el lado A', B'. También el lado AC es congruente con el lado A'C'. Y el lado BC es congruente con el lado a su vez, los ángulos también son congruentes. Tenemos primero esas tres primeras condiciones. ¿Ya? Que a los triángulos a los ángulos les vamos a pedir que aparezca más que su medida, su nombre. También tenemos que, por ejemplo, alfa es congruente con delta. Y beta es congruente con delta, con gamma. Alfa, beta, no. Alfa, beta, gamma, delta, con epsilon, perdón. Epsilon. Y a su vez, gamma es congruente con alfa, beta, gamma, epsilon, olvidé el nombre de esa letra. Hay alguien en el... A ver. El radio. Profe, las notas de las tareas son acumulativas. Sí, todas las tareas son acumulativas. Me parece que, según esto, los talleres valen un 15% del curso. Y todos los talleres, el promedio de todos los talleres va a ser el 15% de su nota final. ¿Ya? Según yo, el archivo programación geometría euclidiana plana debería estar en el aula virtual y ahí más o menos está ese dato. Está, me falta una de las letras griegas. Estoy consultando aquí. Z, ese es el nombre. Pero aquí no me aparece como Z. Z, es lo clásico con Z. Tampoco. A ver, símbolos.
Entonces, para que dos triángulos sean congruentes, uno tiene que estar consciente de que Z es una cosa. Sí, no sé, según internet, en realidad es solo con la D y luego la Z. Bueno, está. Ya. Tengo que estar consciente o seguro de todas estas medidas, pero es posible que con algunas medidas yo esté seguro que los triángulos son congruentes. A eso es una página, en una página Z. Voy a probar después. Gracias, Margarita, gracias. La congruencia de triángulos, el símbolo que quedó más o menos. Oye, ¿cómo es esto? Entonces, es posible contar con menos información para saber que dos triángulos son congruentes. A estos les llamamos criterios de congruencia. Es decir, hay una serie de criterios que me dicen cuál es la información mínima que necesito para saber. Estos son los conocidos como el criterio lado, 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 es decir, si dos triángulos tienen lados de igual medida entre sí, entonces son congruentes. Y puedo inmediatamente deducir que la medida de sus ángulos también es congruente. Segundo, lado, ángulo, lado, es decir, si dos triángulos tienen dos lados de igual medida entre sí, y el ángulo entre ellos también, entonces son congruentes. El tercer criterio es el criterio ángulo, lado, ángulo. Es decir, si dos triángulos tienen un lado de igual medida y los ángulos sobre este de igual medida, entonces son congruentes. Los conocemos de toda la vida, yo creo que no, me parece que en octavo básico o en primero medio se estudia, ustedes probablemente lo estudiaron en primero medio, estos criterios de congruencia. Pero hay un cuarto criterio poco conocido, no todo el mundo se establece, es el criterio lado, lado, ángulo. Pero es bien específico, dice, dos triángulos son congruentes, dos triángulos son congruentes, si y solo si tienen dos lados congruentes, y el ángulo opuesto al mayor de estos lados, opuesto al mayor de estos lados, respectivamente congruentes. ¿Ya? Entonces agregamos este cuarto criterio de congruencia. Tengo que tener dos lados congruentes y el ángulo opuesto al mayor de estos dos lados también tiene que ser congruente. Es muy específico, ¿ya? Por el orden en el que se dan las medidas. ¿Ya?
En el apunte número 1, donde venían ejercicios resueltos, yo les mostré me parece que una demostración o 2 demostraciones, no estoy muy seguro de cuántas. Y esas demostraciones en el apunte 2 van a estar también enfocadas mucho a la congruencia. ¿Cómo demuestro cosas respecto a la congruencia? Probablemente primero tenga que establecer criterios de congruencia para estar seguro que dos triángulos son congruentes, dos demostraciones. Gracias, Analila Aguirre, gracias. Para demostrar usando congruencia, primero tengo que estar seguro de que dos triángulos son congruentes, es decir, tengo que por lo menos establecer las condiciones de alguno de estos 4 criterios. ¿Ya? Esa guía yo creo que va a estar ya el día de mañana. Como les comenté, la idea de la clase de hoy era terminar los contenidos de esta unidad. Si se fijan, las unidades son súper cortitas. Súper cortitas. Nos llevamos ni un mes de clase técnicamente. Esta es nuestra 4ª semana. Y ya hemos visto los contenidos que debimos haber revisado de las primeras 2 unidades. Eso va a entrar en la primera evaluación. Mañana vamos a comenzar con la 3ª unidad, pero no va a entrar en la prueba. Profe, ¿y esta clase queda hoy en el campus para repasar? Sí, va a quedar en el campus hoy día esta clase, ¿ya? Jóvenes, si hoy a la tarde-noche, aún no he subido esto, profe, no entendí lo de la evaluación. Lo explico de nuevo, Fernanda, en un segundito. Si hoy a la tarde-noche no he subido la clase, siéntanse con toda la libertad de pedírmelo, porque tienen que tener tiempo de estudiar, ¿ya? Respecto a la evaluación, el próximo lunes 20, está programada la primera evaluación por el programa que yo dejé en el aula virtual, que está aprobado también por la dirección de la escuela educativa. Tengo que ver durante estos días, yo espero ya mañana tenerlo resuelto, cómo va a ser esa evaluación. La idea que me parece más acertada es una especie de cuestionario, unas 4 o 5 preguntas en el aula virtual que ustedes descarguen, realicen durante la misma hora de clase, es decir, desde las 8:30 hasta las 10 de la mañana, y que después suban, no sé, algo así. La idea es que nos conectemos igual ese día, es la primera idea que tengo, para así resolver dudas en caso de que las hayan. Ahora, ¿qué tipo de dudas yo resuelvo? Es que usted entienda bien lo que se está preguntando. No que les digan cómo hacer las cosas, ¿ya? Ideas de cómo voy a preguntarle la guía. La guía 1 que ya está y la guía 2 que va a estar a partir de mañana. ¿Ya? Tenga en cuenta algo importante. Una evaluación, profe, teníamos una duda, si entra demostraciones, la guía que subió de ejercicio, la última son demostraciones, y no sabemos si entra, sí, la idea es por lo menos una demostración por evaluación, ¿ya? Demostración que le va a servir para los cursos superiores también, que usted aprenda a demostrar, ¿ya? Una evaluación tiene que discriminar, ¿en qué sentido? Yo tengo que averiguar quién está más preparado o preparada de quién está menos preparado o preparada, ¿ya? El objetivo de una evaluación no es que los y las estudiantes reprueben, simplemente es ver qué tanto saben. Si la evaluación me arroja como resultado que algunos de ustedes o algunas no están lo suficientemente preparados con esta, profe, ¿qué pasa con los que tengan problemas de net? Internet no es el más fiable, Marco González. Sí, Marcos, precisamente por eso no sé si esta primera idea que tengo sea lo más óptimo, porque aparte de todas las dificultades que implica una evaluación, además tenemos estas dificultades de conexión en algunos casos, inclusive a mí me pasa, entonces tengo que buscar la forma que sea lo más ecuánime, que a todo el mundo le dé las mismas oportunidades de demostrar cuánto sabe. ¿Ya? Así que nuevamente, Marco, cualquier otra persona que sienta que si mañana les propongo, o sea, les digo cómo va a ser la evaluación, ustedes sienten que eso va a afectar su desempeño por problemas como el que está describiendo el compañero, jóvenes, toda la libertad de ustedes de mencionarlo, de decirlo. Hay que buscar la forma en que podamos primero
desarrollar sus habilidades al máximo respecto a la geometría euclidiana plana, eso es lo principal, y lo segundo es que también se desarrollen como profesionales en estos primeros cursos que tienen en la universidad. Y para eso es fundamental que, profe, ¿y cuándo veremos lo de demostraciones? Profe, pero demostraciones no nos han explicado, deberíamos ver el pensamiento número teórico, pero más adelante. Y usted aún no explica para los que no entienden cómo se hace. Ya. Entonces, la clase de mañana nos vamos a centrar en demostraciones. ¿Les parece? Sí, ok. Antes de cerrar, porque esto es ya lo último, por chat o por micrófono, como usted prefiera, ¿cómo ha sido la experiencia de estas primeras 4 semanas de clase con geometría euclidiana plana? ¿Cómo evalúa? ¿Qué cree que hay que mejorar? ¿Cuáles son nuestros puntos fuertes? ¿Cuáles son nuestros puntos débiles como clase? Se la ha encontrado muy difícil, se la ha encontrado pan comido. Hola, profe. Hola. Hola, hola. O sea, para mí no es difícil porque esto ya lo vi, pero igual la, la dinámica live no me gusta mucho. O sea, Sí, siento sí, sí, sí. Sí, la que dinámica puedo online concentrarme no es... muy fácil con lo que tengo alrededor. Sí, sí, no, me ¿Entiendes? pasa lo mismo a mí haciendo la clase. O sea, el estar uno en su casa, por mucho que tenga un espacio preparado, yo tengo un espacio donde trabajo en mi casa, pero por el tema de mi hija no puedo estar en ese espacio, tengo que estar en el primer piso de la casa, pendiente también de lo que hace ella. Y así, por ejemplo, escuché a una compañera, un compañero, no supe bien quién era, que también estaba ahí pendiente de una niña pequeña. Entonces, pucha, me siento sumamente identificado con esa persona porque eh, es más, yo tengo a lo mejor la suerte de que mi hija va a cumplir ya 4 años y es relativamente más independiente, pero un niño de 1 año, 2 años necesita atención constante. A ver, voy a leer algunas opiniones. Dice, en la clase, según yo, no ha habido mucho problema, más que los externos, de independiente de cada uno, que sean el net y los computadores. Segundo, por favor. Ya, después dice Fernanda, profe, hay una posibilidad de que nos dé la respuesta de la primera guía para saber si lo estamos haciendo bien. Ya voy a dar de hacer un solucionario para mañana. A veces no se explica bien cuando quieres dar tareas. Hay muchos que se enredan y me incluyo, ¿ya? Ahí tenemos un punto débil, el tema de la explicación de las tareas. A lo mejor eso se mejoraría, Margarita, si en el aula virtual, donde está la sección de la tarea, se explicara mejor ahí, para que no quedaran ahí lugar a dudas. Al momento de la tarea queda muy en aire, como el que debemos hacer, lo bueno es que, ya, compañero y compañera, que nos apañamos. Yo tengo que ver a mi hija de 2 años, y se me hace bastante difícil estar pendiente de la clase, y de él a la vez, pero hago lo posible de prestar la mayor atención. Sí, no, la entiendo perfectamente, Fran. Eh, esta dificultad, porque mi hija, por ejemplo, va a la sala cuna eh, y no está asistiendo, evidentemente, por esta situación. eh, y como niña se aburren y necesitan tiempo, que uno les dé tiempo. Yo igual un poco difícil, porque en la media nunca tuve geometría. Mira, suele pasar, Camila,
que a veces los cursos de geometría, los profesores de matemáticas los dejamos para el final. Y sabe que es como un círculo vicioso. Hay profesores y profesoras que, esto lo digo por experiencia, con la mayor responsabilidad del mundo, que no están lo suficientemente preparados para llevar a cabo el aprendizaje de la geometría. Así como algunos no están lo suficientemente preparados como para llevar el aprendizaje de la estadística. Realmente los profesores nos sentimos mejor con las clases del eje de número o el eje de álgebra. Entonces, ahí donde a lo mejor usted tiene que romper ese círculo como futura profesora de ser experta en geometría, de poder llevar cualquier área. Es una conversación que a lo mejor en algún otro momento. Valentín, parece que usted quiere opinar. Bueno, no. Que había conectado el micrófono. Jóvenes, oye, yo le agradezco la sugerencia, lo de las tareas, vamos a estar poniendo más atención en eso. Evidentemente, tanto ustedes como yo somos falibles, podemos fallar. Yo estoy haciendo mi mayor esfuerzo, a mí me gusta mucho mi trabajo, me gustaría poder conocerlo en persona porque hay una cosa de entusiasmo que uno le pone a las cosas que se transmite mejor frente a frente, pero ya nos vamos a conocer. Me refiero, porque yo por lo menos escogí esta profesión cuando salí de cuarto medio, desde muy pequeño, yo desde séptimo básico que sabía que quería ser profesor de matemáticas, y la escogí porque me sentía me gustaba mucho. Y hasta el día de hoy no me arrepiento de la decisión que tomé, todo lo contrario, me alegra muchísimo la decisión que tomé. Y espero que sea el caso. Y los que no, encantarnos con esta profesión de la pedagogía, en particular de la pedagogía en matemáticas. Jóvenes, lo vamos a dejar hasta aquí. La clase va a estar hoy día durante la tarde. ¿Por qué me cuesta subir las clases? Primero porque Zoom me transforma la clase a video, hace una conversión, y eso toma tiempo. Y después de eso tengo que subirla a YouTube. Y el subirlo también me toma cierto tiempo por la lentitud del internet. Básicamente eso. Entonces lo dejo haciendo, hago otras cosas y después vengo a ver cómo ha avanzado. Y a veces subió, no sé, hace una hora la clase que se subió y no está publicada porque yo no he venido a completar el proceso. Dicho eso, jóvenes, señoras, señores, cuídense, pórtense bien. Nos vemos mañana. Mañana entonces el cambio de planes es que en vez de comenzar con la unidad 3, vamos a ver ejemplos de demostraciones geométricas. Y qué bueno verlo porque les va a servir para más adelante. Un abrazo, se cuidan, se portan bien, se acuestan temprano, hágale caso a la mamá. Nueva función. ¿Dónde está esto? Ay. Bye bye, chao profe, cuídese profe, Chao, profe. que los vaya bien, decía la Yolanda. Chao, profe. Chao, chao.